ejemplar hoy es alcanzar ser un fruto maduro, alcanzar la estatura de madurez. Entonces, yo quiero que vayas al libro de Mateo 7, capítulo 7, versículo 15. Yo te pido que puedas hacerlo como un devocional, que puedas tener donde tomar nota, que puedas tener tu Biblia para poder corroborar y que la unidad del Espíritu nos una y se ensanche tu espíritu para poder dejar establecido esta palabra, la cual será de gran bendición. El Espíritu Santo ministrando esta enseñanza ha traído una dimensión al pueblo de Dios, algo que ha sido de establecimiento, de proyección de un antes y después. Así que ya tiene la palabra. Bueno, vamos a leer Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, dice la Escritura en el 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, yo quiero que estés atento, porque todo este momento yo te voy a estar dando nada menos puntos, vamos a decir, importantes en cuanto a una introducción para después ensanchar todo lo que está encerrado en cada punto, unido en la configuración del Espíritu Santo. Bien, entonces vemos que por los frutos conoceréis. Entonces vemos, y yo quiero que vayas al libro de Génesis, ve conmigo al libro de Génesis, yo quiero que me acompañes con la escritura. ¿Sabes por qué? Porque es un ejercicio. Si no lo estás haciendo y te cuesta y tú tienes acomodado solamente el oído o te sientes muy cómodo, eso yo te digo de parte de Dios no es sano para tu crecimiento espiritual. La actitud de que te puedas sentar en una mesa con un lápiz, escribir y con una palabra al lado tuyo, eso va a decir mucho en cuanto a los frutos que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Entonces yo te abre en Génesis capítulo 4 y vamos a hablar desde el versículo 1. Yo quiero que estés muy atento esta mañana porque son muchos puntos y son muy importantes cada uno de ellos para que se nos revele el posicionamiento como hombre, como mujer, cómo debemos estar preparados. Mira lo que dice aquí. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió, dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces, vamos a detenernos hasta aquí. Habíamos hablado recién en Mateo 7:15, habíamos hablado una secuencia que por los frutos se conoce realmente qué es lo que equipamos, qué es lo que ve Dios en nuestro interior y también se manifiesta en nuestro exterior a través de los frutos. Entonces, aquí ya estamos viendo una esencia, siendo el primogénito, Caín, aquel que podía traer la restauración y restitución del huerto, nada menos como primogenitura, nada menos como el primero para cual tenía en la concepción de Adán y Eva que habían sido formados por Dios con el propósito y designio eterno. Esos habían caído de la gracia por desobediencia y tenía que venir la generación que tenía que traer restauración y restitución en el huerto. Entonces, como primogénito, tenía una gran responsabilidad Caín. Y Caín fue ministrado igualmente que Abel, y Abel nació después. Pero Abel tiene una actitud importantísima, que él recoge de lo primogénito. Entonces, si la ley de la primogenitura la había entendido Abel, ¿por qué Caín no había entregado lo primero, lo mejor, en cuanto a lo que es una ofrenda ante Dios? Por eso que vemos aquí algo importantísimo. Pero no miró Dios con agrado a Caín
primeramente no lo mira con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Entonces, vemos que Caín ya en su esencia está mostrando su fruto de su esencia interior. Porque dice que por los frutos los conoceréis. Entonces empezamos a ver una dimensión, qué es lo que falló Caín siendo el primogénito y qué era lo que debía presentar. Usted tiene que saber que dice que era que Caín era labrador y era pastor, nada menos saber. Muchos hombres y ministros han querido trazar que la ofrenda que tenía que haber presentado nada menos Caín, tenía que haber sido una ofrenda de sangre, y es un error gravísimo pensar que porque la ofrenda en cuanto presentó a Abel tenía que haber tenido las mismas características que Caín. ¿Sabe por qué? Porque Caín era labrador, dice la palabra. Y nada menos, Adán era el que iba a labrar la tierra, el que labraba la tierra en el huerto. Entonces, acá vemos algo importantísimo. Primer error, y se lo marco como error porque cuando lo ve ahora en la Escritura, Dios quería restaurar el huerto. Dios tenía que delegar autoridad, tenía que restituir la autoridad perdida en el huerto para que no se viniera abajo todo el plan de Dios, y tenía que ya formarlo con el primer hombre, a la cual dentro de la primogenitura, que era un ordenamiento importantísimo dentro de la palabra de Dios. Y sin embargo, ahí lo está mostrando Moisés cuando escribe ese elemento fundamental. Primogénito presentó Abel. Entonces había algo que tenía que presentar de lo primero Caín. Y Caín tenía la enseñanza de la primogenitura enseñada por dos veces. Enseñadas por dos veces, porque le enseñaron a él primero y después cuando nació Abel, de vuelta le pudieron haber enseñado, y Abel sí la entendió. Entonces, ¿qué es lo que mira Dios primero? Mira el corazón de Caín y después mira que no presenta la ofrenda. Entonces, ¿cuál era la ofrenda que tenía que presentar? Era un fruto de lo que el labrador hace. Entonces, un labrador, tú tienes que tener estos conocimientos. Un labrador es importantísimo. ¿Por qué? Porque es el primero que ve en la tierra qué fruto es el que nace primero. Sabe que estaba viendo en todo el oriente, en la parte de Asia, ahora en marzo, justamente en marzo, dice que estaban sorprendidos, maravillados, cómo se había adelantado el crecimiento de las flores de los cerezos. ¿Sabe? De los cerezos que viene a ser las almendras, el cerezo, de los almendros. Entonces, cuando vemos, dice que estaban todos maravillados y estaba cubierto todos los lugares, y es una fruta de flor, es un fruto de flor temprana. Yo quiero que pueda estar atento en este tema, porque este tema va a traer luz. ¿Por qué volcamos y tratamos de ver? Es para traer ordenamiento de lo que no ha sido establecido correctamente en nuestro entendimiento de qué es lo que aconteció con Caín y su ofrenda. Y hoy lo vas a saber, hoy tiene que estar dispuesto. Sabes que el fruto de almendro es fruto de flor temprana. Así que lo primero que crecía en la tierra y lo primero que se veía era el brote que reventaba de los almendros. Flor de fruto temprano. Entonces, y pastor, ¿y qué quiere decirme con eso? Y tenía que haber presentado unas almendras, Caín. Bueno, vamos a ir a ver algo revelador, que yo quiero que vayas al libro de Jeremías, capítulo 1, y yo quiero que tomes nota, porque esto es una introducción. Vas a ver que la configuración de Dios te va a dar la revelación de lo que está en la Escritura. Vemos aquí que Dios le dice a Jeremías, la palabra de Jehová, dice, Jeremías vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dijo, veo una vara de almendro. Mira qué bárbaro, ¿no? Y me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, ¿qué es lo que estaba significando
en la vida nada menos de aquel que iba a ser que ya estaba siendo forjado, formado al llamamiento, al cual desde su vientre ya lo había escogido Dios. Había un plan estesorado y escondido que Dios le permite ver la vara de almendro. Y entonces ahora tenemos que estar nosotros sensibles. ¿Qué es lo que quería hablar con Jeremías? Si es algo que parece que no estuviera dentro del contexto. Parece que lo saca de un contexto, pero dice que tenemos la referencia. Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, hay una aceleración de los tiempos que se habían perdido en el huerto. La aceleración de los tiempos que se pierden, la urgencia de Dios es una fuerza a la cual que cuando tenemos que entrar en ella, a veces no, tenemos que correr a la misma urgencia para poder entrar en esa velocidad. Entonces es imposible introducirnos a la aceleración de Dios si yo no entiendo que primeramente tenía que restaurar el huerto. Y aún después darle la asignación de la proyección del diseño del Padre que tenía para la humanidad. Entonces no era sencillo. Y la palabra tenía que entrar en una urgencia de apresuramiento que tenía que ver y entender que esa vara de almendro, parece que lo estuviéramos rebuscando, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Tú tienes que acordarte. Y yo quiero que estés detenido un tiempo, un segundo. Moisés bajando, después de estar casi 40 días en la presencia de Dios, le dice, ve, porque tu pueblo estaban, ¿qué haciendo? Habían hecho un becerro. ¿Se acuerda? Dios le dice que había hecho un becerro de oro, pero ¿quién lo había levantado? ¿Quién había consentido tal semejante gravedad? Le había permitido el sacerdocio de Aarón. Entonces Aarón, vemos que castiga a Dios al pueblo, pero Aarón queda como en stand-by en cuanto a su falla, su falta, su error gravísimo de consentir la adoración nada menos a una imagen. Entonces vemos Moisés destruye el becerro, pero acontecemos y vemos, usted acuérdese, todos los acontecimientos de rebelión que tuvo a través de ese desencadenamiento de la rotura de ¿cuál? De la rebelión. Haber pensado que estos son los dioses que nos sacaron de Egipto y no haber visto las 15 manifestaciones de Dios poderosísimas y ya habían puesto. ¿Qué pasaba ahí? Había perdido la autoridad. Perdió la autoridad Aarón. Y Aarón era la figura sacerdotal. Entonces, usted tiene que ver algo y vamos a llevar a la profundidad. En periodos de tiempo, la autoridad en la iglesia se ha perdido cuando realmente hemos formado altares y hemos quitado prioridades en el ordenamiento de Dios y empezamos a ver que hay una rebeldía y rebelión en contra de la palabra para no sujetarse a ella, para no tener el sometimiento de hacer una vida cristocéntrica solamente fundamentada a través de la palabra. Entonces, acá vemos una reflexión. ¿Qué es lo que acontece? Acontece después la rebelión de Coré. Y tenemos que ver algo, y yo quiero que vayas ahora a Números 17, y acá te va a dar más claridad todavía, porque yo lo que quiero, ¿sabes qué? Es que puedas abrir tu corazón, puedas ensanchar tu entendimiento y lo puedas ver junto conmigo, porque lo que el Espíritu Santo te quiere dejar esta mañana no es algo a lo cual no lo respalda Dios en cuanto al conocimiento y en cuanto a la revelación. Mira lo que acontece. Yo quiero que veas, vamos a leer capítulo 17, versículo 1. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de los príncipes de ellos, 12 varas, conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada una de ellas sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. ¿Y qué dice la palabra?
y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos dieron sus varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, y total de las varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. ¿Por qué dice, y la vara de Aarón le pusieron en el nombre de Leví? Leví es la línea sacerdotal. Y la vara de Aarón estaba entre las varas, dice. ¿Por qué? Porque Aarón había perdido su autoridad y la vara es figura de autoridad. La vara es figura en la cual da disposición y posicionamiento de Dios en cuanto que autoridad ante el pueblo. Y entonces vemos, y entre ellas la vara de ellos estaba la de Aarón. Versículo 7. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y aquí que la vara de Aarón, escuche bien, la vara de Aarón, aquel que había caído de la gracia, aquel que se había equivocado, aquel que había nada menos perdido la autoridad ante Dios, la vara de Aarón, la casa de Leví, había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces, ¿por qué era tan importante una vara? ¿Por qué era tan importante el fruto que tenía que presentar Caín? ¿Por qué era tan importante? Porque es figura de autoridad y de restablecimiento de autoridad. Tú sabes que esa vara después fue uno de los elementos que estaban en el arca del pacto, en el arca de la alianza, que es la figura de la presencia de Dios en la tierra. ¿Y sabe qué había? Estaba el maná, estaba las tablas de la ley y estaba la vara de Aarón que reverdeció y dio fruto y dio almendra. Entonces, yo quiero que puedas estar ensanchando tu entendimiento para que podamos ver la revelación. Moisés fue el que escribió en el libro de Génesis. Entonces, Moisés pasó por esta enseñanza porque Números también lo enseñó Moisés. Este libro de Números, el Pentateuco, lo enseñó Moisés, lo escribió por revelación. Entonces él estaba dejando, nada menos, instaurado, qué es lo que tenía que haber presentado entonces, nada menos Caín. Era el primer fruto que nacía en la tierra, eran los almendros. ¿Y dónde lo saca eso, pastor? Usted, como labrador de la tierra, nada menos Caín, él sabía quién era el que vestía en los mantos de blanco en toda la tierra de Israel. Era maravilloso, toda la alrededor del huerto, toda esa parte estaba cubierto de blanco. Entonces era fácil distinguir cuál era el primer fruto que debía presentar. Y nosotros tenemos que presentar los primeros frutos. Tenemos que presentar las primicias. ¿Qué presentó? Lo primogénito. ¿Qué es lo que presentó Abel? Lo primero. Lo engordado, lo guardado por Dios. Así que, ¿por qué? Porque había esperado el tiempo. Porque dice algo maravilloso en la Escritura, que cuando presenta, había pasado el tiempo y vieron y trajeron ofrenda. Había pasado el tiempo y habían traído ofrenda. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Yo quiero que puedas ver esto y dejarlo asentado, después lo estudias tú bien, pero no te detengas en lo que vamos a avanzar ahora. Porque aquí empezamos a ver que los primeros frutos son tan importantes para Dios. Y son los que posicionan. Y no podemos decir que no podía presentar otro fruto porque era labrador Caín. Y Adán era labrador. Y nuestro Dios, dice Jesús, yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador. Entonces era un oficio importante en su época. Entonces el labrador tenía que presentar una oveja y no era pastor. No, amado mío. Él tenía que presentar el primer fruto de la tierra, que era el fruto de flor temprana, que era el almendro. ¿Por qué? Porque figura, ahí nos revela la Escritura en el libro de Números, que es figura de autoridad y de restablecimiento de autoridad que vino en Aarón.
vino restablecimiento de autoridad en Aarón. Entonces, ¿qué era Caín? Tenía que venir el restablecimiento de autoridad de Caín en el huerto para que pudiera entrar en el orden de lo que Dios quería como plan. Por eso que lo mira primero, me fallaste, Caín, y después mira la ofrenda. No entendiste que tenías que tener preparado lo que ya sabías de antemano. ¿Cuál era lo primero que nace de fruto, de flor temprana? Era el almendro. Amén. Bien. Ahora vamos a Mateo 21, 33. Yo quiero que no le pongas dudas a esto, amado mío, porque el Espíritu Santo te va a traer un sinnúmero de elementos. Nos queda, son tan pocos minutos para dejar establecido un conocimiento tan revelador que la Escritura quiere dejar establecido nada menos tantos errores que se han hablado. ¿Y usted cree que si usted es carpintero tiene que mostrar algo de herrería? No. Si usted es carpintero me va a mostrar un mueble de madera. Si es un herrero me va a mostrar un mueble de hierro. Entonces no podemos arrastrar para querer acomodar y dar una respuesta a las generaciones en la iglesia sin tener la revelación de buscarla, a la palabra de revelación. ¿Por qué? Porque nada menos el que escribió el Pentateuco es el mismo hombre que escribió Génesis y escribió el Número. ¿Y a usted le parece que ahí le está dando la señal Dios de que tenemos que ensanchar nuestro entendimiento y no ver literalmente la Escritura? Tenemos que ver la anchura, tenemos que ver la profundidad, la longitud, todo el poder de la eternidad de Dios. Bien, yo le dije recién, vaya, Mateo 21, 33. Y vamos bien en el tiempo. Y esto es una parábola que habla nuestro Señor Jesucristo, escuche bien, hablando de su Padre y hablando de Él mismo. Pero se le enseña poniendo como figura, oíd esta parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a sus siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Entonces, si Jesús, poniendo como ejemplo a su padre, está mostrando que la actitud de Caín vino a ser como un labrador que malvado. ¿Por qué? Porque no presentó el fruto a su tiempo. ¿Están comprendiendo? Entonces era tan importante, Jesús mismo está mostrando en la Escritura que si no presentamos el fruto a su tiempo, corremos riesgo. Entonces, acá vemos que era la estructura del concilio, la estructura eclesiástica, religiosa, con denominaciones, con mandatos de hombres, era lo que estaba viviendo alrededor nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué haré con los labradores malvados a los cuales me deben presentar el fruto? La religión no puede presentar los frutos que Dios viene a buscar. Entonces no estaban listos los frutos a su tiempo. Entonces hay un tiempo para presentar los frutos. Y la venida del Señor está a la puerta. Hay una urgencia de Dios para poder entender la capacidad de los frutos. Entonces, y por los frutos nuestro Padre es el que nos va a conocer. ¿Y cuál es el fruto más importante que tenemos que mostrar? Ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando empezamos a ver que el almendro es fruto de flor temprana, que es el que primero se ve en la tierra, de florecer, vemos algo tan grande y maravilloso. Dice, las primicias son los primeros frutos maduros. Entonces, tenemos que entrar en una dimensión
que cuando dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, estoy leyendo Mateo 21:34, cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, otro mataron y otro apedrearon. ¿Sabe qué pasa? La religión no puede tener el fruto que viene a buscar nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que por los frutos los conoceréis, ni siquiera pueden presentar un fruto preparado, trazado, forjado, formado, porque cuando la parte eclesiástica y litúrgica del hombre no es la que moldea al hombre y transforma al hombre, sino que es la palabra más el espíritu. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Es lo único que puede traer que esa palabra de Dios pueda traer transformación. ¿Me están comprendiendo? Eso es peligroso cuando no entendemos que lo que la religión, las estructuras de pensamiento, las estructuras de religiosidad, todas las liturgias que hemos estado envueltos paralelamente a través de la Escritura sin darle el lugar de la palabra de Dios, porque hemos pensado que teníamos que buscar paralelamente y agregarle. No, porque no le hemos dado lugar al Espíritu Santo. Cuando le damos lugar al Espíritu Santo, la palabra es la que te muestra la vida y la verdad. Entonces, estos hombres labradores malvados era una generación que dijeron, matemos al heredero. ¿Quién era el heredero? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la religión que hace, ¿qué es lo que hace la religión? Es peligroso, ¿sabe? Porque, ¿qué es lo que hicieron con el cuerpo de Jesucristo? Lo crucificaron. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. Así que, ¿qué hacen los labradores malvados? Crucifican el cuerpo, que es la iglesia, por no presentar los primeros frutos maduros. Entonces, estamos viendo algo que es muy peligroso. ¿Sabe por qué? Porque cuando a mí se me tiene que revelar este punto, yo quiero que esté sensible, vayas a Hebreo, capítulo 10, versículo 20, y yo quiero que conjunto conmigo puedas ver esto algo maravilloso, que la palabra nos enseña, que la palabra nos muestra. Vaya, Hebreos 10:20. Hebreo 10:20. Mira, ¿lo tiene? Bueno, vamos a leer. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, el que nos abrió a través del velo, esto es su carne. Escúcheme. Por el camino nuevo y vivo. Por el camino nuevo y vivo. El que nos abrió a través del velo, esto es su carne. Cuando el Señor dijo, consumado es, se rajó el velo en el templo, resucitaron muertos y salieron de los sepulcros, se rompieron las piedras, dice. Pero ¿qué se abrió? Se abrió el entendimiento. Se rasgó el velo de lo que impedía ver con mayor profundidad. Pero vemos que a muchas generaciones, al no nacer el Espíritu de nuevo a través de la conversión y el arrepentimiento de nacer el Espíritu de nuevo, no podemos todavía quitar distintos velos en nuestras estructuras de pensamiento y nos impide ver dentro de las dimensiones que Dios tiene para su iglesia. Que es lo único que debe gobernar esa dimensión, es el Espíritu Santo divino de Dios. Entonces, empezamos a ver, yo quiero que dejes este versículo pinzado por un segundo, porque ahora el versículo central de lo que vamos a hablar, esperemos que el tiempo nos pueda permitir, yo quiero que vayas en el nombre de Jesús a algo tan grande, tan maravilloso, a los cuales el Espíritu Santo ha manifestado en su palabra. Sabes, yo quiero que tú abras en el libro mismo de Mateo 26:26. Mira que lo que vamos a ver ahora es lo que Dios viene a buscar y nunca hemos sabido, estoy preparado, estoy en santidad, estoy bien. Dice la Escritura que la única forma que puede ver al Señor en santidad, sabe que la santidad mayor, más importante, antes de la santidad, la obediencia. La obediencia te lleva a la santidad.
Entonces, si no hay obediencia y yo me cuido y me aparto en librar con esfuerzos naturales a través de mi alma, contenerla, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo sea el que ministre en obediencia a la palabra, para que después de la luz de la palabra no lo hagas con tus esfuerzos y tu capacidad de razonamiento y tu voluntad, porque en un momento no vas a poder resistir, y ahí viene que no hay habido un buen fundamento. Entonces el fundamento te lo tiene que dar la obediencia a la palabra. Eso hace que tu fundamento y tu casa sea edificada correctamente. Si tú haces un esfuerzo de mantener santidad, o porque tienes el don de abstinencia, entonces estás haciendo fuerzas de capacidades humanas. No le estás haciendo, dejando pasar por los procesos de Dios para forjar tu alma, tu raciocinio, tus emociones, tus sentimientos, porque en un momento a la cual puedas vivir esa santidad, se puede, porque ya estás casada, porque estás casado, pensás que eso no va a poder. Pensar que la santidad solamente es abstenerse, de cuidarse, de no caer en un pecado en cuanto falla matrimonial. No, amado mío. La obediencia a toda la palabra, porque ¿sabe por qué te lo puedo explicar a esto? Porque dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera a los demonios. Y acá te explico algo y es revelador y te lo dejo como enseñanza, porque muchas veces hemos estado equivocados. ¿Sabe que los demonios se sujetan a aquellos que están en santidad? Los demonios se sujetan. Escucha, pero dice, Señor, Señor, hemos echado en tu nombre. Sí, estabas en santidad. Pero dice, yo no los conozco, dice. Acuérdese, pero no hace lo que yo te digo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir? ¿Es más importante la santidad o es que obedezcamos primero para que la santidad venga por la revelación de establecimiento dentro del crecimiento del hombre espiritual? ¿Estás comprendiendo? Así que no confundas. Y yo no te estoy diciendo que no busques la santidad, búscala, pero primeramente busca la obediencia. Obedece a toda la palabra que Dios te envía. ¿Estás conmigo? Bien. Capaz matamos alguna vaca sagrada por ahí, pero no importa, porque lo importante es tener el conocimiento para decidir. Yo le dije que buscara Mateo 26. Iba a decir, el pastor dice que no tenemos que estar en santidad. No dije eso. Dije que primero tienes que buscar la obediencia y la santidad se completa sola. Dice así. Entonces, 26 y 25 voy a leer del libro de Mateo. Entonces respondió Judas, el que lo entregaba, dijo, yo soy, maestro. Y le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y le partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, póngase en esa actitud. Tomando la copa, tómate, mira conmigo, tú conmigo, en tu casa, agarra lo que tienes en tu mano y dice, y tomó la copa, dice, y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por vos muchos es derramada para remisión de pecados. Esté atento a esta palabra, porque hay una revelación profunda en este lugar. En la copa era imposible que Jesús dijera que estaba su sangre en la copa. No hay errores de traducción, porque hay 140 Biblias que dicen el versículo igual, textual. Entonces, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Había sangre de uvas. ¿Por qué? Mire lo que dice. Porque por mucho es derramada, y yo digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid. Este fruto de la vid, hasta que el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bien, entonces en la copa Jesús estaba marcando una de las cosas mayores de revelación de la Escritura. A veces dice la Escritura que tenemos que llegar a una estatura del varón perfecto. Y lo vemos tan lejos, una dimensión tan alta, que a veces pensamos que no podemos llegar. Pero dice Jesús, establece una palabra profética para el último tiempo que es el que estamos viviendo. Dice, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, nosotros lo vamos a beber con Él, pero va a ser nuevo.
entonces nos entra en un camino nuevo al cual nos introduce por medio de ¿qué? De su sangre. Perfecto. Pero ¿qué era su sangre que estaba en la copa? Usted tiene que ver en el libro de Génesis, el copero enfrente de José le cuenta su sueño. Dice, delante de mí había una vid y en ella 3 sarmientos que venía como buscando a madurar. Yo se lo sintetizo por los factores tiempo. Pero eso está en el libro de Génesis 40, 10 y 11. ¿Qué era el sueño del copero? Los coperos tenían la responsabilidad de exprimir los primeros frutos maduros delante de la copa, delante del rey. Esa era la función. Entonces, ¿qué es lo que tenía Jesús exprimido? Era la primicia. Jesús era la primicia para el Padre. Y primicia significa los primeros frutos maduros. Así que lo que estaba en la copa era su fruto exprimido como sangre de uva, como fruto de la vid, estaba en la copa. Pero lo más maravilloso dice, y yo digo que ahora no beberé más que está en esta copa, este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. Nuevo con vosotros. Está hablando de cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Que nosotros tenemos que alcanzar la estatura de madurez a través de ser un fruto maduro. Ser un hombre al cual ser primicia para Dios. Así que cuando empezamos a ver que se perdió la autoridad en el huerto, la quiso restablecer y tenía que presentar el primer fruto de la tierra para restablecer nada menos el ordenamiento de la autoridad en la tierra. Hoy nos dice Jesús, para poder estar dentro de la copa, para beberla con Él en el reino de tu Padre, su Padre, nosotros tenemos que alcanzar la estatura de madurez, una estatura de un varón completado, de un varón terminado, de un varón acabado, varón y varona. Pero ese fruto tiene que ser exprimido en la copa de nuestro Señor Jesucristo, que la beberá con nosotros. Y escúchenme bien aquí, porque este es el mayor nivel de revelación de hombres de pacto. Los hombres de pacto que alcanzan la estatura de madurez como primer fruto maduro, como primicias para Dios, esos entran en la copa de nuestro Señor Jesucristo, que la beberemos con Él en el reino de su Padre. Entonces, amado mío, acá no estamos hablando de una cosa tan sencilla. ¿Qué es lo que viene a buscar Jesús a la iglesia? Mire, vaya, 1 Corintios 15, versículo 20 al 23. Esté atento conmigo. Mire lo que Dios le quiere mostrar esta mañana. 1 Corintios 15, 23. 23, mire, vaya urgente para que pueda dejarlo establecido en su espíritu, esta enseñanza, porque muchas cosas podemos hacer para Dios, pero lo más importante es estar preparada en las dispensaciones de los tiempos aquí en la tierra para que se unan con la dispensación de los tiempos de los cielos. Y eso es que seamos primicia para Dios como primer fruto maduro. Amados de Dios, dice la palabra en 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Quién era Cristo? Primicias, dice. Escuche, primicias de los que durmieron. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Como así como en Adán todo muere, también en Cristo todos serán vivificados. Y esté atento a este versículo, que es el más importante de que se nos tiene que revelar qué es lo que Dios está haciendo con su iglesia en el tiempo escatológico profético para poder estar arrebatados con Él. Miren lo que dice, 23, pero cada uno a su debido tiempo. Pero cada uno a su debido tiempo. Cristo, las primicias, punto y coma. Luego los que son de Cristo en su venida. Escúcheme bien, ¿sabe que el fruto de la vid se recoge en 3 tiempos? Se recoge, escuche bien, primicias, cosecha y rebusco. Primicia, cosecha y rebusco. Entonces, la primicia es los primeros frutos maduros. ¿Y qué es lo que se fue después de Cristo? Acuérdate que nadie puede decir
que se pueda llevar la iglesia en parte, porque si Jesús, que es la cabeza, ya está sentado a la diestra de Dios, nadie puede decir que la iglesia no se vaya en parte. Nosotros nos vamos a ir ¿en qué? Tenemos que ser preparados como primicia para estar como fruto de la vid, como fruto maduro, exprimido en la copa de nuestro Señor Jesucristo, para poder entrar como fruto maduro, pero como primicia. Dios viene a buscar esa iglesia primicia. Recuerda que estaban las mujeres, aquellas mujeres que habían 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 prudentes. Pero debemos saber algo importantísimo. Por más que llevaron las vasijas y las lámparas, aceite, las prudentes, dice que las 10 cabecearon. Pero vino una voz en la noche, a la madrugada, que dice, ay, vino el esposo. Esa iglesia que está avisándole a esas iglesias a las cuales son 5 que eran insensatas, 5 que eran prudentes, aún la prudente con el aceite, aún la prudente estando preparada, si no hubiese venido la iglesia primicia a avisarle, a despertarle, para que pueda ser levantada y ponerla en pie. Que eso es figura de resurrección, despertar, levantar y poner en pie. Entonces empezamos a ver que la iglesia necesita ser un fruto maduro para nuestro Dios, ser los frutos de primicia, aquellos frutos maduros a los cuales deben ser exprimidos la copa. Jesús le dijo a Pedro, la copa que me ha dado mi Padre no la he de beber, tenemos que beber nuestra copa, pero con el fruto maduro. Alcanzar la estatura de madurez es un hombre con grandes niveles de prudencia, un hombre que tiene buen juicio, un hombre que sabe nada menos depender de la voz del Espíritu Santo porque tiene intimidad, un hombre que tiene conocimiento y aún la inteligencia de Dios que baja en capacidades lo hace posicionar para que sea ese fruto maduro. Entonces, amada iglesia, es importante que podamos ver como fruto maduro lo que Dios está pidiendo a la iglesia. Más que importante, amados míos. ¿Sabe que Jesús le dijo? Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces hay momentos de los procesos de madurez que usted va a querer largar la copa. Nunca suelte la copa, que es el destino profético. Nunca suelte la copa, que es el llamamiento eterno. Nunca suelte por lo que estés pasando. En este momento Dios te está tratando de forjar y formar para que todas las uvas estén formadas con la madurez del procesamiento, del crecimiento dentro nuestro, en capacidades de entender el tiempo, en capacidades de que yo tengo que estar invirtiéndome a través de la palabra y la revelación de la palabra cada día, instando, porque Dios tiene una urgencia con su iglesia, que es su pueblo, y tú eres el que estás el primero, sabiendo esta primicia para que puedas abrazar el conocimiento de establecimiento del tiempo profético, para que la iglesia sea levantada con poder. Entonces, amado, debemos ser fruto maduro, debemos conocer que es un fruto maduro para restablecer autoridad. La iglesia tiene que estar en el posicionamiento de ser una iglesia con los primeros frutos maduros exprimidos en la copa, porque eso es es la posición que Dios va a ver, porque va a tener el perfume, va a tener el aroma, va a tener el sabor. Es el fruto maduro para que beberé con vosotros, lo beberé nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amado mío, ¿dónde estás? ¿Has quedado detenido? Hay un dolor, hay una atadura. En el nombre de Jesús se rompe, se corta. El Señor quiere restaurar y sacarte de la caída de la gracia, te quiere posicionar. No hay nada que pueda detener lo que Dios quiere hacer con tu vida. Se rompen todas las ataduras que impiden que puedas entrar en el crecimiento y la dimensión que Dios quiere y te pone por delante, esa puerta dimensional, para que puedas establecer nada menos en tu propia vida lo que Dios quiere que puedas hacer, un fruto maduro. Hombre con estatura de madurez, hombre que no está en el chisme, hombre que no está en la murmuración, hombre que no está en la división, en la que llevo, que traigo, que llevo y que traigo. No, hombre que se sujetan y tienen nada menos, ¿sabe qué? La estatura de poder tener un espíritu confiable, un espíritu fiel, lo guarda todo. Un espíritu con madurez lo guarda todo. Hay cosas que capaz nos gustan, nos molestan, pero hay cosas que tiene la capacidad
necesidad del hombre cuando tiene un espíritu enseñable, que el espíritu fiel lo guarda todo. Acuérdate lo que dice en el libro de Proverbios 4:23. Dice, de toda palabra guárdate tu corazón, porque de él mana la vida. Amado mío, todo lo que oigas, todo lo que escuches, todo lo que habla, guárdalo. Pero tiene que emanar vida cuando está dentro tuyo. Tiene que estar ministrado, razonado con el Espíritu Santo para que pase por el proceso dentro tuyo. Pero cuando salga luz por tu boca o tus acciones o tu conducta, sea nada menos la maravillosa gloria de Dios, mostrando mana la vida, mana la actitud de la vida de crecimiento, mana la vida de actitud, de conocimiento, de estatura, a la cual un hombre forjado en cada circunstancia traerá nada menos establecimiento de su iglesia para poder avanzar en este tiempo profético que el Señor está a la puerta. Iglesia de Jesucristo, es un tiempo peligroso. Si tú no estás buscando la madurez como un primer fruto maduro, es un peligro, amado. Porque cada momento que estás viviendo y vienen obstáculos y vienen lamentablemente cosas que son antagónicas en el comportamiento de hombres que no la tendrían que tener, pero Dios te está demandando. Dice, el espíritu fiel lo guarda todo. Debes tener un espíritu tratado, forjado. ¿Y sabes cómo se puede lograr? Que cuando naciste de nuevo, tu espíritu te uniste y te pusiste sujeto al señorío del Espíritu Santo divino de Dios y su palabra. Cuando nosotros alcanzamos ese entendimiento, podemos vivir circunstancias tras circunstancias en nuestra vida. Pero hay algo maravilloso de Dios, que nada menos yo te estoy forjando los procesos. Yo soy galardonador de aquel que me busca. Yo soy el que te introduzco por puertas dimensionales, que es la predestinación que Dios escogió de antemano para que viva, pero porque yo quiero sacar ese oro refinado de tu vida. Yo quiero que puedas alcanzar no solo la santidad, sino que puedas alcanzar la excelencia. La figura de la plata es la figura de santidad, y la figura del oro es la figura de la excelencia, y de las piedras preciosas es la sabiduría de lo alto. Entonces, que estemos siendo tratados y probados en estas circunstancias de tiempo profético antes de la venida, pero que demos el mejor posicionamiento, que podamos ser oro refinado, que unido a ese oro refinado esté la santidad, y que unido a eso podemos haber alcanzado esa estatura de sabiduría de lo alto, que te hace posicionar, que te hace establecer, que te hace consolidar generaciones que necesitan una palabra que determine a su iglesia. Iglesia, tienes que despertar. Iglesia, tienes que levantarte. Iglesia, tienes que ponerte en pie, pero para que seas un fruto maduro, para que puedas alcanzar las mayores estaturas de madurez, y eso lo formarían los 5 ministerios llenos del Espíritu Santo. Bajarían que el cuerpo pudiera ser perfeccionado al varón perfecto, y el cuerpo es su iglesia. Cuando yo rechazo el conocimiento, rechazo todo el plan divino de Dios. A una palabra sola que nosotros no obedezcamos a Dios, lo hacemos a Dios mentiroso. Amado de Dios, tenemos que entrar en el temor reverente. Nada menos los 7 espíritus de sabiduría: espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia, de consejo y de temor. Mira cómo empieza con espíritu de sabiduría y termina con espíritu de temor. Esos 7 espíritus, ¿cómo está mostrando la eternidad? Para tener sabiduría tienes que tener temor reverente, y ese es el principio de la sabiduría de Dios. No puedes estar pensando, esta palabra sí, esta palabra no, esto no me gustó, esto no lo entiendo. Entra a las profundidades del Espíritu Santo para que te rompa todas las estructuras de religiosidad a las cuales te han impedido y detenido. Dios te está llamando, iglesia. Dios te está llamando a que puedas ver el fruto cada día de mañana, cómo va, para que pueda dar el perfume, el aroma, el sabor de cada día para alcanzar la estatura de madurez. No te apresures a responder, no te apresures a cuando estás siendo acusado, no te apresures cuando más puedas retener. Mi siervo puede un poco más, mi sierva puede un poco más. Dice que el verdadero amor a Dios es soportar, dice que lo soporta todo, dice que tiene un amor para poder soportar. Y retarreñir y bisama, puede soportar por amor. Que tus motivaciones sean las correctas,
Que el vínculo con Dios sea el correcto, que sea por amor. Si estás buscando por otra motivación a Dios, estás equivocado. Entra por el camino correcto, ese camino nuevo y vivo que el Señor te abre a través de que hoy puedas saber. Debes alcanzar, iglesia, estatura de madurez para ser el primer fruto maduro, como primicia para el amado, para el Rey y Señor de la tierra. Es un tiempo nuevo. Es un tiempo nuevo. Iglesia de Jesucristo, Dios te está llamando a establecer en tu vida y en la iglesia. ¿Cómo podemos, pastor? Hay mucho tiempo a la cual las heridas que han causado en el alma han impedido poder el proceso de madurez. ¿Se acuerda el dicho más común? Una manzana pudre todo el cajón. ¿Sabe que una herida dentro de tu alma puede traer daño y daño irreparable si no llega a tiempo a traer, extirpar, sacar, libertar, sanar y aún verte y mostrarte que dentro del orden divino de Dios, el consolador divino como espíritu completo de Dios iba a traerte sanidad, iba a traerte libertad, iba a traerte dimensión de entendimiento, iba a traerte sabiduría, iba a traerte consuelo, iba a traerte la paternidad de Dios. Cuántas generaciones a través del rechazo, a través de los padres haber fallado la paternidad. Por eso que Dios envió a su Espíritu Santo para traer restitución en la paternidad de las generaciones de huerfandad que hay en la tierra. Dios te está llamando, iglesia. Dios te está llamando para posicionarte. La venida del Señor, dice Jesús, dice la palabra en Juan 14:3. Y yo vendré y tomaré de mí mismo. Iglesia, yo vendré y tomaré de mí mismo. Tenemos, como decía el apóstol Pablo, sufro nuevamente dolores de parto hasta que Cristo esté formado en vosotros. Vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Qué es lo que te detiene? Deja todo aquello que está imponiéndote por delante y está poniendo un velo a tu entendimiento y le robas tiempo a la presencia de Dios. Le robas tiempo a la intimidad y presencia y que Dios quiere bajar diseño de establecimiento para que camines con direccionamiento y nada menos con completa paz. Cuando dice yo te guardaré en completa paz, ¿qué significaba? Cuando estamos guardados en completa paz, es que estamos confiadamente seguros en la mano. En mis manos te tengo esculpida, iglesia. El Señor te dice, en mis manos yo te estoy tratando, en mis manos yo estoy forjando, pero yo quiero que des ese perfume grato. Nada menos en los hombres que habían fallado con José, que era gobernador de Egipto. Dice que lo introdujo en un proceso José a sus hermanos a ver si habían alcanzado una actitud correcta ante Dios, que era una estatura de madurez, un comportamiento realmente como hermano en la fe, como hermano en el conocimiento del linaje. Entonces empezamos a ver que los prueba primeramente con la alforja, le pone dinero, pero después lo prueba con la copa. ¿Usted cree que va a poner una copa para qué? Una copa puso para probarlo, a ver si en esa copa podían introducir sus frutos maduros, ser exprimidos delante del gobernador de Egipto que era puesto por Dios. Él mismo sabía que había entrado, él mismo preparó ese proceso, poniéndole dinero y probándolos a ver si había un cambio de actitud en su vida. Iglesia de Jesucristo, cuando recibiste a Cristo y todavía no ha habido cambio, urgente pide ayuda, amado. Se han pasado ya tiempo y todavía sigue igual y te sientes como detenido. Amado de Dios, pide ayuda al liderazgo, pide ayuda para que sea desactivado y todo aquello que te ha atado y te ha detenido pueda ser usado para la gloria de Dios. Ya que no solo para salvación, sino para que pueda ser instrumento para aquellos que un día te conocieron y que Dios pueda decir, este hombre es un fruto maduro, terminado, acabado, completo, forjado, formado dentro de mis manos, para que pueda ser primicia para Dios como primer fruto maduro. Damos gracias a Dios porque el Espíritu Santo ha querido establecer este conocimiento. Sabe que he abreviado prácticamente 10 versículos para darle mayor fundamento a lo que le estoy explicando, porque con mayor fundamento usted puede abrazarla con mayor confianza. No le ponga duda a la palabra.
No le pongas duda a la palabra. No fluctúes en el conocimiento. Porque el Espíritu Santo ha querido rasgar, ha querido quebrar, ha querido romper y quitar estructura de religiosidad para que podamos ver que nosotros tenemos que ser procesados para que podamos alcanzar la estatura de ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Que sea el Espíritu Santo, amada iglesia, la que te entre a trazar y confirmar y aún a procesar conforme al llamamiento eterno. Amado de Dios, estamos prácticamente ya en el cierre del programa. Nos quedan poquitos minutos, pero yo te puedo decir que el Espíritu Santo quiere trazarte que puedas comprender. Esas mujeres estaban preparadas, que eran 10 mujeres como figura de la iglesia. Pero tuvo que venir por la noche a avisar, miró el esposo. Hay una iglesia que despierta a las que cabecearon. Por más que tengas aceite, acuérdate nada menos el desposamiento de la esposa y el esposo en Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2. Dice que le llamó amiga, hermana, paloma, y le dijo perfecta mía, pero no le dijo esposa. Entonces, puedes tener todas esas virtudes, pero después vemos que es el tormento de la separación. Dice que el amado tuvo que meter la mano sobre la manecilla y recién se levantó de su cama. Recién no lo estaba esperando al amado. Estaba muy cómoda y hay mucha iglesia que está en una comodidad. Y después cuando salió, dice que buscó al amado y el amado se había ido. Le dijo a la doncella, ¿dónde está mi amado? Dile que estoy enferma de amor. No va a ser útil ese dolor y sufrimiento después que el Señor venga a buscarte y no estés preparado como un fruto maduro. La iglesia tiene que entrar en un temor reverente de conocer los tiempos proféticos que estamos a la puerta de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, te abrazamos, te bendecimos, le damos gracias a Dios por todo su amor que tiene en cuanto a misericordia, amor y perdón. Y estamos viendo que esa copa no la sueltes jamás. Capaz puede haber habido amargura en alguna etapa, pero acuérdate que la amargura te hace impedir alcanzar el favor divino de Dios. Entonces tienes que buscar ayuda. No puedes estar en amargura. No puedes dejar que ese veneno pueda destruir ese fruto que Dios quiere formar en ti, que estás a tiempo. Sabe que eso puede traer sanidad, una liberación no solo por falta de perdón. Hay mucha gente que entra en enfermedades terribles. Amado, ese es el tiempo. Ahora entra a ordenarte, a alinearte dentro de los procedimientos de Dios que tiene para el hombre. Para una vez que ya lo conociste, abriste tu corazón, deja que te trate completo para que te pueda sanar y estar posicionado como ese fruto maduro. Un hombre con sensatez, un hombre con buen juicio, un hombre con grandes niveles de prudencia, que la prudencia son las columnas de la sabiduría. Amado de Dios, te damos gracias, te bendecimos y damos gracias al Padre por este tiempo que nos ha podido regalar. En el nombre de Jesús, ora con Dios, busca a Dios, busca por medio del Espíritu Santo y que pueda ser Él el que te pueda trazar en este conocimiento. No busques a través de tu propio raciocinio sin la vida del Espíritu Santo. Únete con el Espíritu de la palabra. En el nombre de Jesús, te bendecimos. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Amén.